Ok, ya estamos todos. Entonces quedamos, ustedes díganme los parámetros de evaluación, si es correcto. 50% academics, 20% la carpeta del Drive y 30% el examen. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesora. Ok, era lo que ya habíamos de hecho estipulado. ¿Sale? Ya nada más, ya tengo los resultados, bueno, estuve revisando ya los trabajos de academics, me falta revisar la carpeta y ahorita, bueno, ya al ratito saco el promedio del examen. Entonces ya nada más con lo que ustedes obtuvieron, se divide entre 25 y luego se multiplica por 30 y sale el porcentaje del examen. A eso le sumamos el conjunto de actividades que tenemos en Academics, más que la carpeta pues esté completa, ¿ok? Bien, vamos a comenzar con el siguiente parcial. En este parcial tenemos que, bueno, ya le van a hacer división y van a crear otra carpeta. Ahí en la carpeta del Drive ya para el tercer parcial, ¿sale? Entonces, anótenlo para que no se les olvide que esas actividades pues ya van en el tercer parcial. De hecho, ven que la semana pasada vimos dos modelos. Esos modelos se van a considerar en el examen, un modelo, perdón, eso se va a considerar en el examen ya del tercer parcial. ¿Sale? Porque en el segundo nada más vino hasta el modelo constructivista y en el tercer parcial se va a considerar el de pensamiento inductivo y ahorita estos modelos que vamos a ver. ¿Alguna pregunta que tengan hasta el momento? ¿O algo que quieran comentar? ¿No? Ok, me voy a permitir compartir pantalla para el siguiente modelo. Es modelo de enseñanza no directivo. Modelo de enseñanza no directivo. ¿Ok? ¿Ya se ve la pantalla, Carlita? Ya, Miss. Ah, ok, gracias. Si es que luego tarda en cargar. Ok, este modelo es un modelo que parte de la escuela nueva o la escuela moderna, en donde ya al alumno se le da completa libertad de actuar, donde el alumno pues es activo y aunado a esto, en este modelo se trabaja un poquito lo que es el humanismo, ¿ok? El precursor de este modelo es un personaje que es Carl Rogers, ¿ok? Y aquí coloqué una frase, dice, la tarea más difícil en la enseñanza es saber cuándo debemos intervenir y cuándo debemos cerrar la boca, o sea, casi todo el tiempo. ¿A qué va esta frase de Carl Rogers? Bueno, a que el docente tiene que dejar que el alumno crezca, que el alumno experimente, que el alumno desarrolle el conjunto de actividades. Entonces, llega un momento en que el docente va a ser el espectador y el alumno, a través de la guía o la enseñanza que ha proporcionado el docente, el alumno es el que tiene que llevar a cabo ese proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, el alumno es el que tiene que experimentar. ¿Ok? ¿Quién es o quién fue Carl Rogers?
Bueno, Carl Rogers fue un psicólogo, educador y terapeuta. Rogers mencionaba que todo proceso educativo debía o debe centrarse en el alumno, no en el profesor. Esto coincide con el modelo paidocéntrico que se lleva a partir del constructivismo. Entonces, a partir del constructivismo, inteligencias múltiples, pensamiento inductivo y todos estos modelos llevan o son modelos paidocéntricos en donde todo el aprendizaje está centrado en el alumno. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento de diseñar la clase, el alumno es el eje central, el alumno es la persona principal y es para la que está dirigido el momento de la enseñanza. Aquí, Rogers pues asigna al maestro el nombre de facilitador o de guía y pues debe de crear en este caso el docente, el facilitador, un clima de confianza dentro de la clase. ¿Para qué? Pues para que logre motivar la clase o logre que los alumnos pues puedan tener intervención, ¿sale? Esto coincide porque fíjense que Rogers pues trabaja un poquito esta parte de la motivación, ¿ok? Entonces él dice que pues los alumnos tienen que estar motivados para aprender, los alumnos tienen que pues realmente interesarse por su aprendizaje. ¿A qué se refiere esto de la enseñanza no directiva? Pues es un modelo que promueve y respeta la capacidad del alumno, ¿ok? De ocuparse de su vida de un modo constructivo. ¿Cómo? Bueno, pues el alumno es aquella persona que va a estar trabajando las actividades bajo la guía del docente. El docente ya no es el eje principal, sino que es el alumno y entonces en este sentido el docente va a ser la persona pues que va a facilitar o va a ayudar a que se lleve a cabo ese proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo? Pues a través de sus guías, así como que va dando nada más pauta. ¿Ok? El docente respeta la capacidad y los tiempos del estudiante para identificar los problemas y proponer soluciones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que ya el docente va a poner situaciones problemáticas y de esas situaciones problemáticas el alumno tiene que llegar a la resolución de ellas. Entonces, en este sentido, pues, ¿qué es lo que se hace? Eh, se pone el conjunto de actividades y se deja o se da el tiempo a que el alumno lo resuelva. El docente solo va a observar y en un momento determinado va a guiar la actividad que esté llevando a cabo el discente o el alumno. El alumno ya tiene que ser responsable o debe de manejar un sentido de responsabilidad para con el trabajo, o sea, debe de estar comprometido con su aprendizaje, comprometido con la asimilación y la acomodación pues de esos conocimientos. En este modelo de la enseñanza no directiva, extiende a la educación su concepto de la terapia como modo de aprendizaje. O sea, el docente tiene que escuchar al alumno y así como que darle ciertos mensajes de aliento. ¿Para qué? Pues para que la motivación pues se vea incrementada. ¿En qué va a consistir esa asesoría? Pues en la relación que tenga el docente con el alumno y esto va a permitir
a ayudar a los alumnos a explorar nuevas ideas, pues acerca de sus propias vidas, o sea, a través de esas charlas que van a llevar el docente y el discente, o sea, el maestro y el alumno, el alumno va a hacer reflexión acerca de lo que está haciendo, va a hacer reflexión acerca de su conocimiento que está adquiriendo, ¿ok? Y entonces de esta manera, pues se va a ir apropiando del conocimiento, se va a ir apropiando de las actitudes o el cambio necesario para que se lleve a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí las relaciones humanas son posibilitadoras del desarrollo de la personalidad, sí. En el momento en que el alumno es total partícipe en el proceso de enseñanza-aprendizaje, bueno, pues se empieza a desarrollar esta parte del habla, del lenguaje, y esto pues le va dando confianza al alumno. Y al darle confianza, la comunicación cobra pues tremendo impacto. ¿Ok? El docente sí va a estar guiando el conocimiento, pero quien tiene que comunicar, quien tiene que participar, quien tiene que decir es el alumno. ¿Por qué? Porque eso es lo que le va a ayudar a que desarrolle ese nivel de autoconfianza, de autoconocimiento, y es lo que le va a dar el hecho de que esté motivado. Entonces, si nosotros vemos, bueno, este modelo tiene sus raíces pues en el constructivismo, en donde está dejando que el alumno construya su conocimiento pues a partir de conocimientos basales o a través de un andamio, y de esta manera pues va a ampliar esos conocimientos, y entonces el docente, que es el guía o el facilitador, solo va a ir conduciendo por el camino apropiado, porque el docente pues es la persona que tiene mayor experiencia en el área o en los temas a tratar. Menciona aquí, dice, la enseñanza debe basarse en conceptos relativos a las relaciones humanas, en contraste con los conceptos inherentes a la asignatura. Fíjense, aquí ya les decía que está enclavada en el humanismo. De hecho, Rogers es uno de los representantes del humanismo junto con Maslow, y toman en cuenta pues esa característica de que pues todos somos seres humanos, y de que somos seres humanos pues tenemos una capacidad de relacionarnos con los otros, que debe de existir una comprensión entre los individuos, y de esta manera, bueno, pues se va desarrollando esa enseñanza o ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta enseñanza no directiva se centra en la orientación, ¿ok? Para motivar, incentivar y facilitar el proceso de aprendizaje en el alumno. Entonces, pues como el docente es el guía, pues él va a comprender cómo se le dificulta o cómo se le facilita ese aprendizaje al alumno, esa adquisición de conocimientos. Entonces, el docente va a crear escenarios adecuados para que el alumno pueda llevar a cabo ese aprendizaje. Entonces, el docente tiene que apoyar, tiene que ayudar, incluso tiene que ser un eje motivador en el aprendizaje del alumno. El maestro debe de estar motivado porque el alumno aprenda. Se da prioridad a la creación de estilos de aprendizaje eficaces a largo plazo y el desarrollo de personalidades fuertes y autónomas. Bueno, pues finalmente en este hecho de la creación de estilos de aprendizaje, o sea, toma en cuenta que cada uno de sus alumnos son diferentes. Recordemos que nosotros tenemos grupos heterogéneos, o sea, que quiere decir que pues tienen diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. Bueno, este modelo de enseñanza no directiva toma en cuenta
esos estilos de aprendizaje. ¿Para qué? Pues para potencializar el proceso enseñanza-aprendizaje. Dice, su aplicación se lleva a cabo a través de la entrevista personal. Problemas de tipo personal, social o académico que dificulten o no permitan efectuar el proceso educativo en óptimas condiciones. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Bueno, esto se refiere a que en cierta medida el asunto trata en que se va a realizar entrevistas o se va a tratar con los alumnos de manera personal, pues las dificultades que tengan, o sea, las problemáticas, pues obviamente para tratar de darle solución. ¿Y por qué? Pues porque a lo mejor esas problemáticas están afectando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, al estar afectando, bueno, pues van a dejar que ese aprendizaje no se lleve adecuadamente. Entonces, de manera personal, el docente va a tratar el asunto con el alumno o la alumna, no de manera grupal, sino que, ok, lo va a llamar y en cortito va a mencionar esos aspectos. Y entonces es ahí donde dice pues que es a través de una entrevista personal en donde se van a atender pues este tipo de situaciones. ¿Cuál es la finalidad de atender este tipo de situaciones? Bueno, pues que en la realidad el proceso educativo pues, se lleve en las condiciones más óptimas, porque un alumno al estar pensando en sus problemáticas, pues no va a estar concentrado en ese aprendizaje. Esta enseñanza no directiva, entonces, concretiza el concepto de educación personalizada. Pues sí, en el sentido de que toma en cuenta los ritmos y los estilos de aprendizaje. ¿Sale? Entonces, en ese momento de que está tomando ritmos y estilos de aprendizaje, bueno, ahí ya toma en cuenta las características de cada uno de los individuos, la característica de cada uno de los alumnos. Y esto, pues obviamente, porque los considera como seres únicos. Desarrolla y potencializa el pensamiento creativo, crítico y metacognitivo o autorreflexivo. Pues sí, en el momento en que deja que el alumno busque soluciones a las problemáticas, en el momento en que deja que el alumno sea partícipe activo en su aprendizaje, pues el alumno tiene que desarrollar ese pensamiento creativo y crítico. Recordemos que ese tipo de pensamiento ya lo habíamos visto, y entonces ese pensamiento crítico lo lleva a preguntarse, lo lleva a cuestionarse el por qué suceden las cosas, el cómo es que sucedería al encontrar X solución, qué es lo que pasaría. Entonces el alumno está continuamente preguntándose, está reflexionando sobre su actuar. Por eso ahí dice que llega a un proceso autorreflexivo o metacognitivo. ¿Qué es la metacognición? Metacognición viene del término meta, que es más allá de, y cognición, pues es que más allá del aprendizaje, más allá de ese conocimiento. ¿Y qué quiere decir con más allá? Bueno, que no tan solo quede el conocimiento en el alumno, sino que el alumno haga un acto de reflexión o de análisis sobre ese conocimiento. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, bueno, en esta enseñanza no directiva, pues se lleva ese proceso metacognitivo o autorreflexivo.
Esto pues está unido con ese pensamiento crítico y también con un pensamiento creativo. Un pensamiento creativo que va a conducir a que el alumno eh, cree sus propias formas de aprendizaje, de adquirir ese aprendizaje. En esta enseñanza no directiva, pues las recompensas se encuentran explícitas o intrínsecas. O sea, ¿qué quiere decir? O sea, estas maneja una motivación intrínseca que es generada por el propio alumno. Eh, ¿Cuáles recompensas pueden ser? Pues la aceptación, la comprensión, la empatía, el conocimiento de sí mismo, la autoconfianza. Esto está relacionado con la inteligencia emocional. Entonces, en ese sentido, pues el alumno va a estar consciente de su aprendizaje. El alumno va a, en este caso, a ser empático con los otros y en el momento en que le muestren también empatía, comprensión a él, aceptación, bueno, él se va a ver motivado porque va a querer participar en el grupo o en el equipo. ¿Por qué? Pues porque se siente en un ambiente de confianza. Ese ambiente de confianza, el docente es el encargado de crearlo. Por eso el docente se considera como el guía o el facilitador de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, porque él tiene que buscar los medios o buscar la forma en que el alumno se sienta identificado en su grupo, que el alumno se sienta contento en su grupo. ¿Por qué? Porque a través de eso, o sea, a través de esa motivación intrínseca, pues es como se va a llevar la adquisición del conocimiento, cómo se va a llevar ese proceso enseñanza-aprendizaje. El docente no tiene que preocuparse tanto por los contenidos inherentes de cada asignatura. Esos sí son importantes, pero lo que es más importante es que el alumno se sienta contento consigo mismo, contento en el ambiente en donde se está llevando a cabo ese acto didáctico. Entonces, la clase o ese acto didáctico va tomando un cambio porque los alumnos ya no tienen que sentarse en filas tal cual, sino que puede haber movimiento de bancas, de mesas, sillas, y de modo tal que el alumno se sienta en confianza en el grupo y esto pues lo lleve a que potencialice el aprendizaje, ¿sale? Entonces, resumiendo, pues el docente tiene una gran responsabilidad, no es el eje principal, sin embargo, es el encargado de qué, pues de llevar a cabo ese proceso de enseñanza-aprendizaje. El docente es un facilitador o es un guía. Tiene que ser permisivo en el hecho de que debe de comprender el proceso que llevan los alumnos, debe de comprender cómo es que, o más bien cuál es el estilo, el ritmo de aprendizaje de cada uno de los alumnos. Entonces, el docente tiene que permitir que a través de el ritmo o el estilo de aprendizaje de cada uno de los alumnos, bueno, se lleve a cabo ese acto didáctico en la clase. El docente tiene que ser creador, creador de escenarios o debe de diseñar escenarios en donde pues el alumno tenga participación. O sea, le debe de colocar situaciones problemáticas para que el alumno se enfrente a esas situaciones y pueda desarrollar ese pensamiento que decíamos, un pensamiento crítico, un pensamiento creativo, para que logre llegar a una metacognición. El docente también tiene que ser paciente, las cosas no se dan fácilmente, sino que
a través de el tiempo, a través de la participación de los alumnos, bueno, se va a adquirir el conocimiento inherente de la asignatura, pero también conocimiento de la vida. Entonces aquí el docente ya debe de permitir o debe de propiciar un ambiente en donde impere esa confianza que tenga cada uno de los alumnos en sí mismos, ¿ok? Y debe de ser paciente en el hecho de que, pues de que no todos van a actuar como él quisiera y de que no todos van a adquirir el aprendizaje al mismo tiempo. De la misma manera, el docente tiene que observar, o sea, debe de ser observador en el proceso de enseñanza-aprendizaje, debe de observar las actitudes de los alumnos. Y entonces, de esta manera, al poder observar esas actitudes de los alumnos, en un momento determinado puede llevar a cabo entrevistas personales con aquellos alumnos que tengan ciertas problemáticas. ¿Para qué? Pues para ayudarles a encontrar la solución a esas problemáticas. El docente no les va a decir qué es lo que tienen que hacer, sino que el docente a través de un proceso de análisis va a conducir a que el alumno pues tome la decisión adecuada o la decisión correcta. Y por último, el docente pues tiene que ser reflexivo. Fíjense, esta palabra reflexivo pues es una habilidad de orden superior. Para que el docente pueda ser reflexivo, pues necesita tener una capacidad de análisis, una capacidad de comprensión y por último, una capacidad de síntesis. ¿Qué quiere decir? Bueno, que tiene que reflexionar o tiene que analizar sobre los hechos y después, a partir de ese análisis de los hechos, debe de crear una o generar una respuesta, pero una respuesta creativa en donde él dé argumentos, en donde el docente tenga la capacidad de generar un cambio. Entonces, en este momento de la reflexión, bueno, pues tiene que pensar en los actuares, tiene que pensar en cómo hacer para que el alumno logre esa autoconfianza, para que el alumno esté motivado de una manera intrínseca, para que el alumno esté interesado en el aprendizaje. Esa es una tarea difícil que tiene el docente. Cabe señalar que es difícil, pero no imposible. Ok. ¿Cómo se da el ambiente de clase en en este modelo que es no directivo? Bueno, dice, es un ambiente, una atmósfera cálida y sensible, o sea, de aceptación. Pues sí, porque se tratan de camaradería, pero eso no quiere decir que va a conducir a faltas de respeto, no. O sea, el alumno tiene mucho respeto por la figura del docente, porque es quien tiene mayor experiencia sobre los temas que está tratando. Y en ese caso, el docente igual tiene respeto hacia su alumno porque su alumno es así como su discípulo o es la persona que está adquiriendo el conocimiento y pues entonces el docente con todas las características que vimos en la diapositiva pasada, debe de hacer ese ambiente cálido, donde sepa que está trabajando con seres humanos, no con números, que conozca los nombres de sus alumnos, que esté interesado por lo que les pasa a sus alumnos, el de que, hola, buenos días, ¿cómo estás el día de hoy? Los alumnos se sientan en ese proceso de confianza.
Cuando se traten ciertas problemáticas, bueno, pues no debe de haber, no se debe de juzgar ni de moralizar los hechos, sino que simplemente es un ambiente libre, una atmósfera libre, en donde se va a escuchar y se va a propiciar o generar posibles respuestas al cambio. Pero ¿quién va a dar la respuesta a ese cambio? Pues el mismo alumno. Otro aspecto que se debe de llevar en el acto didáctico, pues es que debe de ser una atmósfera libre de presión o coerción. O sea, el maestro no tiene que estar presionando al alumno. Y fíjense, esto cómo se va a dar. En el momento mismo que el alumno esté motivado por su aprendizaje, pues va a ejecutar las acciones, o sea, va a hacer lo que tiene que hacer. Pero si ese alumno no logra motivarse, bueno, pues entonces el docente tendría que estar presionando o tendría que estar llevando a cabo ese proceso de reflexión con el alumno para hacerlo consciente del aprendizaje. Entonces, no hay una coerción como tal, no hay castigos, el proceso enseñanza-aprendizaje, o sea, el acto didáctico se lleva de una manera libre, de una manera en donde el alumno pues se sienta en ambiente, el alumno se sienta identificado en ese aprendizaje. ¿Sale? Entonces aquí, en esta estrategia o en este modelo no directivo, ¿qué se analiza? Uno, pues los sentimientos presentes del alumno. O sea, eso es algo que debe de quedar claro y está por encima de el hecho de los conocimientos inherentes de una asignatura, o sea, de los contenidos de la asignatura. O sea, el docente tiene que tener o puntualizar en que son seres humanos y que tienen emociones y sentimientos y debe de trabajar con ese aspecto para motivar a los alumnos. También se debe de analizar sobre las percepciones distorsionadas, o sea, el cambio que tengan sobre algún aspecto y entonces hacer ese análisis sobre la percepción que tengan. Posiblemente van a tener una percepción equivocada de un tema. Entonces, a través de eso, bueno, el docente tiene que, diríamos, ejemplificarlo para que se corrija esa distorsión. Otro punto dice las alternativas no exploradas debido a la reacción emocional que se produce. Ok, bueno, pues el docente a través de esas reacciones emocionales debe de buscar en un momento determinado que el alumno llegue a lo que es la inteligencia emocional junto con sus dimensiones, o sea, que tenga un autocontrol, que tenga una autoconfianza, que tenga un autoconocimiento de, o sea, el individuo, ¿no? O sea, conocimiento de sí mismo, que tenga una confianza de sí mismo. ¿Y esto para qué? Porque esto le va a permitir en un momento determinado tomar decisiones de forma acertada o de forma adecuada. ¿Ok? ¿Qué más? Se solucionan las situaciones alejándose de los sentimientos negativos y percepciones distorsionadas, experimentando con una nueva conducta que permitirá adquirir nuevas experiencias. Entonces, si ustedes se fijan, es un ambiente positivo o un ambiente que lleva una motivación intrínseca totalmente. Entonces, esta enseñanza no directiva necesita el compromiso total del alumno.
necesita que el docente pues esté interesado en el aprendizaje de sus alumnos, algo que a veces se vuelve, diríamos, tedioso en el hecho de que cuando el alumno no está interesado, así como que, ay, Dios mío, pues es que no quiere, es que esto, y entonces es unas mil quejaderas. Pero no, este modelo es lo que trata de evitar eso. Trata de que el alumno se sienta en confianza con su aprendizaje. Trata de llevar a que ese alumno realmente quiera o esté interesado en aprender. ¿Por qué? Pues porque ya toma en cuenta esas emociones. eh, Aquí se entiende de que el alumno es un ser humano que tiene emociones y sentimientos diversos y que hoy puede llegar con la pila al 100 y mañana al 70, al 80%. Y entonces el docente pues tiene que ayudar a que ese alumno entienda esas emociones, esos sentimientos y que poco a poco vaya superando las dificultades que se vayan enfrentando. Y entonces, en este sentido, bueno, pues ese docente como guía o facilitador debe de preocuparse por sus alumnos. ¿Sale? Si ustedes observan, el docente, a pesar de ser el guía facilitador, bueno, ya va a tener un acompañamiento, o sea, va a estar al lado del alumno, pero es una gran responsabilidad, ¿ok? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, Miss. No, eh, preguntas, comentarios, algo que quieran agregar. ¿Qué les parece este modelo? Bueno, a mí se me hace muy bueno que sí, como premisa importante, pues necesita la motivación del alumno. Y es lo que yo siempre les digo, a ver, ¿para qué estás estudiando? No, pues estoy estudiando licenciado en pedagogía. ¿Para qué? Ah, pues porque en un momento determinado quiero hacer esto. Bueno, pues tienes que estar motivado en lo que estás haciendo, porque esa motivación es la que te va a llevar a que tengas un proceso de captación mejor, a que tu aprendizaje lleve un proceso reflexivo. Y eso pues me va a conducir a que yo conozca, analice y sea capaz de generar ideas a partir de mi conocimiento. ¿Sale? Bien, estamos a menos de un minuto de terminar esta reunión, eh, esta parte de la clase. Entonces, si tenemos dudas o preguntitas, les voy a pedir comentarios en la siguiente sección. Entonces, vayan pensando, vayan argumentando qué les parece, si creen que es bueno o malo este modelo, ventajas, desventajas, cómo lo consideran, ¿sale? Entonces, ahorita se va a cortar la sección y nos vamos a ver en la siguiente reunión. ¿Sale?